Hola, bienvenidos más una vez a nuestra serie de entrevistas hablando de la Parashá. Hoy empezamos la Parashat Vaikra, que es un nuevo libro. Estamos acá más una vez con Shmuel Korenblit. Empezamos una nueva Parashá de los Korbanot, de los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash. Hay mucho lo que hablar sobre los Korbanot. No sé de dónde empezar, los pequeños 10 minutos que tenemos acá. Pero hay que empezar de algo. Y me creo que lo importante es empezar de las bases de que estamos entrando en un libro que habla de sacrificios de animales. Hoy estamos en una época que se habla mucho de los vegetarianos, que no hay que comer carne, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar desde el inicio. Los korbanot, los sacrificios, sabemos que es una parte básica de la creencia judaica que llevaba a los judíos en la época del templo. Nosotros hacemos la tefilot 3 veces por día. Uvene Yerushalayim, que nos traga el templo sagrado más una vez. Y dentro del templo hacemos los sacrificios, varios tipos de sacrificios, Korban Olá, Korban Shlamim, Korban Hatat, habían varios tipos de sacrificios. Pero, de manera general, ¿cuál es, hasta el punto que podemos intentar entender, cuál es el motivo que los sacrificios fueron ordenados por Dios? Es una buena pregunta de por qué fueron ordenados los sacrificios. Y en esta pregunta también sabios comentaristas del pueblo de Israel también discutían el sentido de los korbanot. La famosa discusión entre Maimónides y Nachmanides, entre Rambam y Rambam. De acuerdo a Maimónides, el pueblo salía de Egipto. Y en Egipto estaban acostumbrados que lo que para ellos era divino se los servía de una manera específica. Había idolatría en Egipto. Claro, había idolatría, pero sabían que la idolatría es la manera de adorar a lo que consideras a lo que uno considera que es divino. Incluso ya lo vimos en otras parashot. Había idolatría para animales, idolatraban animales. Idolatraban animales, pero también el Rambam dice, para ellos los animales estos representaban algo sagrado. Entonces, todo lo que es sagrado estaban acostumbrados a hacer a través de sacrificios. Y lo que el Rambam dice, lo que el pueblo tiene que ahora que aprender, que lo que cambió es lo que es sagrado. Antes ellos pensaban que había muchos dioses y todos eran sagrados. Ahora lo que cambia es que hay una sola fuerza, un solo Dios que domina el mundo y es lo único que es sagrado verdaderamente. Pero como la manera de ellos de acercarse a lo sagrado era a través de los sacrificios, que la palabra korban viene de Karev, que es acercarse. O sea, la manera de ellos de acercarse a lo que era para ellos sagrado era a través de sacrificios. Bueno, como que Dios no le cambia la manera de acercarse, pero sí cambia la razón, el motivo principal de a lo que se acercan. Eso es lo que cambia, ¿sí? De que no siguen haciendo un sacrificio a cosas de paganismo, sino que hacen un sacrificio a lo que es específicamente para Dios. Se puede decir entonces que de acuerdo con el Rambam, los sacrificios del templo sagrado son una actualización de la idolatría que lo hacían en Egipto. ¿Esa es la palabra? No de la idolatría, pero sí de la forma de servir a lo que consideraban sagrado. Antes ellos hacían lo que ellos consideraban sagrado para algo que verdaderamente no lo era. Y ahora lo que van a hacer, los sacrificios que van a ser para algo que verdaderamente lo es sagrado. Uh-huh. Lo que me recuerdo es que el Nachmanides lo ataca muy fuerte el Rambam y entre otras cosas escribe también, si el motivo era solo una transición entre la idolatría egipcia para el trabajo judío, ¿por qué no empezaron entonces también? No vemos que Adán Arishon, el primero Adán, hizo un korbanot, Noach hizo korbanot, Abraham hizo korbanot, Isaac hizo korbanot, Jacob hizo korbanot, y todavía no entraron a Egipto, todavía no tenían ninguna ligación con la idolatría. Abraham terminó con la idolatría. Esa es la grande pregunta del Nachmanides contra Maimónides, como quien diciendo, si ese es el motivo, entonces vemos que el korbanot es algo mucho más antiguo, que empezó desde la esencia del mundo, cuando Adán Arishon fue creado, hizo un sacrificio para Dios, para decir gracias a Dios por la creación. O sea, hay que haber algo mucho más profundo entonces, en la explicación del Rambam, de Maimónides, o intentar entender mejor cuál fue la intención de Maimónides cuando dijo que hay una transición. Puede ser que tal vez la intención sea, no justamente para el caso de los judíos, pero como quien diciendo, como usted empezase a decir, que los korbanot vienen a enseñar a nosotros a hacer transición de todo lo que vivimos en nuestra vida para el trabajo de Dios. Por ejemplo,
Creo que el Maimónides trae eso, ¿no? Que cuando una persona llegaba en el templo y antes de hacer el corbán ponía las manos en la cabeza del corbán y decía, Dios, yo pequé, hizo pecados, etcétera. Hay que detallar los pecados que lo hizo. Y después que hace todos los pecados perante el animal, lo sacan del animal y lo hacen como sacrificio. Obviamente son comidos, una gran parte de los animales son comidos, como comemos hoy en día también animales. Sí. Pero la sensación de que el animal que está siendo sacrificado ahora era la verdad, usted que tenía que ser sacrificado para Dios por los pecados que hiciste. Y ahora Dios está mostrando, pero se puede cambiar, se puede hacer teshuvá. Y cuando la persona miraba lo que es hecho con el animal, pensando que en la verdad ello merecía ser castigado de esta manera, un gran pensamiento, una gran sensación de Hazra Bechuvá, de vuelta para Dios, es despertada en el corazón de la persona. O sea, estamos haciendo una transición de los sentimientos de la persona para elevación de Dios. Y eso puede ser que es independiente si había idolatría o no había idolatría. Hay una idea como que diciendo elevar las fuerzas espirituales para el trabajo de Dios. Bueno, ese era el objetivo, de elevarse y acercarse a Dios. Tal vez la diferencia entre Nachmanides y Maimónides, que Nachmanides piensa, la acción misma del Corbán es lo que Dios quiere. Y tal vez Nachmanides te dice, tal vez nosotros no sabemos exactamente cómo las cosas se elevan hacia Dios, pero yo veo que la Torá me pide hacer Corbanot, y por más que yo no sepa exactamente cómo a través del animal me elevo hasta Dios, entonces, pero también como la Torá me lo pide, lo hago. Y lo que viene Maimónides a explicar, Maimónides tal vez nos quiere decir, hay distintas maneras de cómo uno puede elevarse hasta Dios. Uno puede ser a través del Corbán, otro puede ser a través de la Tfilá, pero tal vez Maimónides quiere decir, tuvo que haber una época de transición entre que estaban acostumbrada la gente a acercarse a Dios a través de un Corbán, hasta que la gente se acostumbró a acercarse a Dios a través de la Tfilá. Incluso tenemos un pasuk del profeta Oshea, que dice Neshalma Parim Sfatenu. Nuestra tefilá puede entrar en el lugar o sea que en vez de pagar con un animal los sacrificios. Pero eso hasta que se ha construido el templo. Cuando va a construir el templo, claro, vamos a volver para los korbanot, para los sacrificios. Por un tiempo, de acuerdo al Rav Kook. El Rav Kook, que nosotros vamos de acuerdo a sus enseñanzas, él dice que cuando el ser humano se vuelva a elevar a un nivel muy muy alto como estaba antes del diluvio, el ser humano tiene que volver y va a volver a ser vegetariano, dice el Rav Kook. O sea, todos los sacrificios van a ser sacrificios vegetarianos como lo existían en la época del templo, también sacrificios vegetarianos. Había también eso, pero el Rav Kook dice, lo más elevado también es alejarse del sacrificio de un animal, pero hay que esperar que llegue el tiempo adecuado de que primero el ser humano suba su nivel ético. Encima de lo animal. Que esté por encima de lo animal o que ya se preocupe por todo lo que las diferencias entre los problemas entre seres humanos antes de empezar a ocuparse de cómo cuidar a los animales. O sea, primero dice Rav Kook, cuidemos y elevémonos como seres humanos, después también tiene que llegar el momento que también nos preocupemos de los animales y no los sacrifiquemos más. Así o sea, una parte que el judaísmo concorda con los sacrificios de animales, con una gran parte obviamente es para comer también, como sabemos que una gran parte de los korbanot eran comidas también, es para probar, como dije el Rav Kook, el Mamar Tzimchonut, el tratado del vegetarianismo y la paz. Y la paz. Que es poner el hombre en la posición cierta, como que diciendo, no te olvides que sos una persona distinta del animal, tienes un nivel más alto. Cuando vas a entender eso, podemos volver al vegetarianismo por sí solo. Puede ser también que la idea, pensé conmigo también, que la idea también de la idolatría, hoy decimos, ¿qué idolatría? No había idolatría en la época de Adam Arishon, no había idolatría en la época de Abraham. En la verdad, la idea de la idolatría, como vemos en el Kusari también, no es siempre la esencia algo mal. La esencia es una voluntad de se conectar con algo espiritual. Y por tanto podemos decir que la intención del Rambam es, mira, yo sé que cada uno tiene una tendencia muy fuerte de se conectar con el espiritual, y por tanto los korbanot van a dar una fuerza para la persona como traer las fuerzas físicas y elevarlas a lo espiritual. No sé exactamente cómo, pero esa es la idea. Esa es la idea, sí, de todo que elevar físico, todas las fuerzas físicas para lo espiritual. Lo físico y lo material, elevarlo a como elevarlo a lo que es la voluntad verdadera del ser humano. Y puede ser que hay acá también algo muy educativo también, que es mostrar para cada uno también que la manera de educar
la nueva generación es saber hacer, más una vez, una actualización de las ideas de la Torá para el día a día también. Un ejemplo para terminar, que me recuerde bien, había acá en Jerusalén un rab importante que se llamaba Amagida Yerushalmi, me olvidé del nombre, soy muy mal en nombres. Se cuenta que daba una clase especial una vez por semana, a Rav Shevadron. Una vez por semana daba clases y llegaban varias personas, ni siempre 100% religiosas, más creyentes, menos creyentes. Llegaron entonces las personas allá y había uno de los estudiantes que no llegó durante un determinado tiempo. Sí. 1 semana, 2 semanas no llegó. Después de 2 semanas lo llamó por teléfono, ¿por qué no vienes para mi clase? Dijo, es algo particular, no quiero hablar con usted sobre eso. No, yo quiero entender, ¿por qué no llegas a mi clase? Dijo, mira, más 2 semanas yo voy a volver. ¿Qué pasa de tan importante en 2 semanas? Dijo, mira, voy a decir para el Rav, ahora es la Copa del Mundo de fútbol. Dijo, ¿Copa del Mundo de fútbol? Sí, y más 2 semanas se termina y voy a volver, pero no puedo perder los juegos. Dijo entonces, lo que lo dijo, mira, ¿qué es fútbol? Dijo, el Rav no sabe qué es fútbol, qué Rav Kadosh, qué santo el Rav, nunca escuchó sobre fútbol. Dijo, no sé qué es fútbol, ¿puede explicarme? Dijo, sí, es un juego que hay 11 personas de un lado, 11 personas del otro lado, hay una pelota al medio y hay que poner una pelota dentro de la red del otro lado. Dijo, no, eso yo puedo hacerlo también, no hay problema. No comprendes. El equipo de un lado hace fuerzas contra el equipo del otro lado y hay también, ¿cómo se dice el golero en portugués? Arquero. El arquero. Hay también el arquero. El arquero está preparado allá adentro y no deja a la pelota entrar. Y la fuerza de vencer el arquero te da un placer muy enorme en el juego de fútbol. Dijo el Rav Shevadron, ajá, ahora yo comprendo. Ahora también sabes que nuestras clases es como un juego de fútbol también. Queremos venir para las clases, pero hay un arquero que es el Yetzer Hara, los malos instintos, que no te dejan llegar a mis clases. Y la verdadera jochma, sabiduría de usted ahora, es vencer el arquero a pesar de sus instintos de llegar a mis clases, a pesar del arquero. Esa es la fuerza de un judío. Lo que se ve es exactamente llevar, como dice el Rambam, que llevar una sensación de, perdónenme los televidentes, de la Copa del Mundo con idolatría, pero la idea es pasar, que pegar una idea simple que es actual y transmitir eso para la juventud hoy en día, para entender la idea. Es una idea muy fuerte que es lo que en la verdad de Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto también. Ustedes tienen voluntades de trabajar a Dios, tienen voluntades espirituales, están acostumbrados con la idolatría. Ok, vamos a hacer ahora un change, un cambio para el trabajo de Dios. Lo que hicieron ustedes, no voy a decir no, voy a decir sí, pero vamos a cambiar para el trabajo de Dios. Y es algo muy educativo para los educadores, para entenderlo, cómo hacerlo. Y vencer a las fuerzas del mal y a los instintos malos a través de todo lo que uno quiere hacer, es que sean cosas para bien y cosas que nos acerquen a Hashem y a sus pedidos. Sí, ok. Con eso entonces creo que podemos terminar hoy nuestra entrevista. Esperamos que entramos en un Shabbat con paz, con felicidad, con alegría, que estamos ahora preparando para la fiesta de Purim, si Dios quiera, y queremos fuerzas para vencer el Yetzer Hara, los malos instintos, que es la fuerza de Amalek, de Amán, pero sobre eso hablamos en la próxima semana, si Dios quiere. Shabbat Shalom, Kol Tuv.